Bien. Acorde a lo que tenemos dentro del Canvas, que como les decía, arrancaríamos con el tema número 6, que es el flujo efectivo. Pero, ¿qué este estado financiero que nos muestra? Eh, este estado financiero, primero que nada, muestra las entradas y las salidas de un periodo a otro, eh, de lo que se compró, de las operaciones que se tuvieron. ¿En qué me refiero de lo que se compró? De lo que se invirtió. Y cuando hablamos de inversión, hablamos de activo fijo, de los financiamientos que se tuvieron, o sea, los préstamos o las deudas que también se pudieron haber tenido, de las operaciones que se tuvieron con los clientes. Entonces, los movimientos entre un periodo y otro, eso es lo que reflejaría el flujo de efectivo, ver el resultado de las entradas y las salidas de dinero que hubo de un periodo a otro. Es por eso que les comentaba que era importante tener y reforzar lo del balance general, porque en un flujo de efectivo se ocupa la información. ¿Qué información ocupamos dentro de un flujo efectivo? Ocupamos tener dos balances generales para hacer un comparativo. O sea, no podrías hacer con un solo estado, con un balance, solo un balance general, el flujo efectivo. Tendrías que comparar, o sea, el flujo efectivo es comparar dos periodos, ¿sí? Dos periodos eh, de mes a mes, de año a año, pero comparar dos periodos para ver en ese inter de un periodo a otro, ver lo que entró y lo que salió de dinero, ¿no? O sea, como cuánto se gastó y cuánto entró y todo eso, ¿sí? Por eso es importante tener dos balances general para tener el comparativo. Eso es en cuestión del balance general. ¿Y qué otra información requiero? Requiero también la información del estado de resultados. Del estado de resultados solamente requiero la utilidad neta, o sea, la utilidad del ejercicio, ¿sí? El último resultado del estado de resultados, ¿sí? ¿Y qué otra información podríamos tener para realizar el flujo efectivo? Sería información adicional, además de los ya balances mencionados, de los estados financieros ya mencionados como el balance o dos balances para tener una comparación. El estado de resultados, el estado de resultados sería el del último del ejercicio. Supongamos que vamos a tener información al cierre de agosto. Bueno, vamos a tener el balance general de agosto, el de julio y el estado de resultados de agosto, ¿sí? Siempre sería el último resultado, siempre sería el último estado de resultados del último periodo al cierre, ¿no? Sí. Agosto, en este caso, por ejemplo, agosto, julio, eh, y el estado de resultados sería al cierre de agosto, ¿sí? ¿Qué otra información podríamos eh, tener o ocupar para un flujo de efectivo? Tendríamos que tener también información adicional. ¿Y a qué me refiero con la información adicional? Pues tener datos tal vez de pagos de dividendos. ¿A qué me refiero con dividendos? Los dividendos son aquellos pagos a los accionistas por la acción que tienen en la empresa, ¿sí? Cuando se reparten las utilidades a los accionistas les reparten dividendos, ¿sí? Y si en un momento se les repartió dividendos, o sea, una parte por la acción que tiene el inversionista en la empresa, pues se le paga un proporcional a lo que él aporta ahí como socio, se le paga un proporcional, y ese pago proporcional, acorde a lo que tiene invertido, se le llama dividendo, ¿sí?
ese podría ser alguna información adicional. Si hubo una salida de estos dividendos. Por eso vuelvo a lo mismo con el flujo efectivo. El flujo efectivo son entradas y salidas de dinero. Entonces, en este caso, como hubo una salida de dinero por un pago proporcional a lo que tuviese el accionista, pues está saliendo el dinero, ¿no? Estos pagos es conforme a cómo le fue obviamente a la empresa. Si la empresa obtuvo o ha tenido ciertas utilidades, pues hay en ciertos plazos un pago de estos dividendos. Si en un momento la empresa tiene o el negocio no está del todo funcionando y existe una pérdida, no existe una utilidad dentro del ejercicio, pues no habría una repartición de estos dividendos, ¿no? Entonces, eso es como referencia el objetivo del flujo efectivo, a qué se refiere, para qué sirve. Ahorita vamos a hacer un ejercicio en donde veamos ya la estructura, vamos a ir viendo paso a paso cómo lo estaremos haciendo, ¿sí? Pero por lo pronto, ¿qué es el flujo efectivo? ¿Qué ocupamos dentro de un flujo efectivo? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué podemos analizar e interpretar con el flujo efectivo? Eh, y ¿cuál sería la estructura del flujo efectivo? Como se ve en el siguiente punto 6.1. ¿Cuál sería la estructura? Y me refiero a estructura de cómo está segmentado el flujo efectivo. Si tomamos en cuenta un balance general, pues decimos activo, el pasivo y el capital, ¿sí? El activo tiene el circulante, el no circulante. El pasivo igual, circulante, no circulante. El capital contribuido y ganado, ¿no? Como lo vieron así segmentado en la clase pasada. El flujo efectivo también tiene tres apartados, ¿sí? Los cuales son operación, financiamiento e inversión. Estos tres apartados es la segmentación de este flujo efectivo, ¿sí? Y de dónde vamos a obtener la información de la actividad de operación o el del segmento de operación. Por eso les decía que es importante el tener dos balances generales, y de los balances generales, de ahí saldría la información para agregar en cada uno de estos segmentos, ¿sí? En operación irían las cuentas por las cuales se tuvo una actividad, la empresa. ¿A qué me refiero con actividades? El movimiento que tuvo una empresa en cuestión de la parte operativa. ¿Y cómo sería la parte operativa? Los clientes, por ejemplo, que es parte operativa, pues tienes tu proceso de operación de vender y como decíamos en los registros contables, te quedan a deberes a crédito, es una parte operativa, ¿sí? Y otra cosa es los proveedores, ¿sí? Los acreedores, el inventario, ¿sí? Entre otras cuentas, esa es la parte de la operación de la compañía, ¿sí? Ahí ya estaríamos clasificando cuáles, cuáles cuentas entran y no para ese apartado. Y luego hablamos de la parte del financiamiento. Perdón, sí, financiamiento. El financiamiento, pues obviamente son préstamos, hablábamos de préstamos, hipotecas por pagar, ahí va dentro también aspectos o cuentas del capital. Y luego ya en la sección de la inversión, pues serían todos los activos fijos. ¿A qué estoy invirtiendo como empresa? Pues a un activo fijo, con la idea de obtener un beneficio económico a largo plazo. O sea, yo invierto en un activo como una maquinaria, como un equipo de transporte, con la idea que al final de cuentas en el futuro obtener una ganancia
por esa inversión que yo hice en un activo fijo, ¿sí? Entonces, es así como está segmentado el flujo efectivo. Nos habla de que existen dos formas de llevar a cabo el flujo efectivo, una forma directa e indirecta, pero la más común que se utiliza y la que yo utilizo para ver los ejemplos es la forma indirecta, ¿sí? Básicamente esta es la teoría. Viene ahí un ejercicio en Canvas, yo traigo otro ejercicio. Pero básicamente, a manera rápida, solamente analizar lo que viene siendo este tercer estado financiero. Recordemos que son 4 estados financieros, 4 informes, 4 estados financieros con los cuales nos ayuda, como decía al principio, a la toma de decisiones, ¿sí? Todo esto va encaminado hacia la toma de decisiones, ¿no? Hacia los usuarios internos, externos, pero que esta información nos ayude a tomar una decisión para poder planear a futuro, interpretar esta información, saber en qué estamos mal y posteriormente planear y corregir ciertas cosas de lo que podamos ver e interpretar dentro de los estados financieros, ¿sí? Entonces, el balance general es una situación, es una fotografía de cómo está parada la empresa a cierto periodo, el estado de resultados, que es lo que se muestra de las pérdidas y las ganancias, de lo que podríamos interesarnos en cuestión de si es rentable o no el negocio, si existió una ganancia ya después de haber vendido, después de haber restado los costos y los gastos, haber pagado intereses o impuestos, ahí ya se vería reflejado realmente la utilidad o la ganancia de la empresa a cierto periodo. Y luego este tercer estado financiero, que es el flujo efectivo, donde se ven las entradas y las salidas de un periodo a otro. Tener una comparación de un periodo a otro para saber cuáles fueron las diferencias entre un periodo y otro, y ver las entradas y las salidas, lo que se gastó, lo que se ingresó, ¿sí? Entre un periodo y otro, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver. Ok. ¿Se ve lo que estoy presentando? ¿Ya se ve? Daniel, ¿sí Sí. se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Qué les decía ahorita? ¿Qué ocupamos para un flujo de efectivo? Como bien lo están viendo, está la estructura de un balance general, ¿sí? Todas las cuentas del balance, ¿sí? Estamos utilizando o estoy utilizando información del 2016 al cierre del 2016 contra el cierre del 2017, ¿sí? Por eso les decía, vamos a reforzar un poquito el balance general dentro de ese examen rápido para ver la estructura. La base de todo eso, primero que nada, pues es saber, ya tener la idea de cómo está estructurado un balance general. Decíamos que está estructurado por un circulante y luego un fijo
y luego agregamos en el último ejercicio un diferido, ¿no? Para este caso no estoy utilizando eso, ¿no? Y luego utilizamos cuentas de pasivo a corto plazo y luego pasivo a largo plazo y luego el capital, la utilidad y hasta ahí la información pues obviamente está cuadrada, ¿sí? No tengo diferencia entre lo que viene siendo el activo, que es igual al pasivo del capital, no tengo alguna diferencia. Entonces, hasta ahí la información es confiable. Tengo la información confiable, está cuadrada, tengo mis saldos y mis cuentas en cada uno de los apartados, esperando obviamente que la información y los registros contables pues hayan sido los correctos, ¿verdad? Y que pues estos números presentados aquí pues sean obviamente correctos. Yo podría confiar en esto siempre y cuando a lo mejor también yo ya los hubiera revisado, ¿sí? Si dentro de la organización los filtros que se tienen, ya hubo una revisión obviamente previa de cada uno de los registros y cómo se ven, ya se verían plasmados aquí, bueno, pues ya nada más me tocaría a mí ya confiar en la información ya que me presenta para yo poder hacer el flujo efectivo, ¿verdad? Y además este, de la información de los dos balances, ocuparía tener información del estado de resultados y alguna otra información adicional que pudiera estar ocupando, ¿verdad? Si hubo una salida de dinero. En este caso aquí existe una información donde ya me estoy presentando la utilidad del ejercicio. La utilidad del ejercicio y la utilidad neta. Esto pues ya no ocuparía a lo mejor todo el estado de resultados, ¿no? Que vienen siendo las ventas, menos costo de ventas, luego le restamos los gastos de administración, le restamos si en un momento hubo intereses, los impuestos y ya te queda la utilidad neta o utilidad del ejercicio. Ya no ocupo toda la estructura, aquí ya traigo dentro de la información adicional, tengo la utilidad del ejercicio y tengo como utilidad, como datos también adicionales, los dividendos que se pagaron, ¿sí? ¿Qué dividendos se pagaron? Que lo que les decía ahorita, ¿qué son los dividendos? Son las salidas del dinero por los pagos de aquellas aportaciones o el dinero que se le tendría que dar a los socios por su proporcional que tienen como acción. O sea, lo que vale su acción se vería pagado a través de un dividendo, ¿sí? Y este dividendo y estos pagos salen del cómo se fue, cómo le fue el negocio, ¿verdad? Si hubo durante cierto periodo, si hubo ganancias importantes y que al final de cuentas se pacta que los dividendos sean pagados en cierto periodo, y si al cierre de ese periodo hubo ganancias, pues se reparten ciertas aportaciones llamadas dividendos, ¿no? El proporcional que tú tengas como acción, eso sería pagado de dividendos, ¿sí? Eh, con esta información puedo trabajar lo que viene siendo el flujo efectivo. ¿Qué tendría que hacer para empezar a realizar mi flujo de efectivo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo empezaría a realizar mi flujo efectivo? Sí, primero que nada, al tener dos balances general, información de un balance de un periodo y de otro periodo, lo que tendría que hacer es sacar las diferencias, ¿sí? Primero sacar diferencias. Ese sería el primer paso, sacar diferencias, ¿sí? Entonces voy a sacar las diferencias de 2017 menos 2016. O sea, solamente tendría que restar el 2017 menos el 2016, ¿sí? Es lo que tendría que hacer, restar, ¿sí? Entonces me voy a ir así por cada una de las cuentas y lo voy a ir restando, ¿sí?
¿Qué estoy haciendo ahorita? Sacando diferencias. ¿Sí? Y luego ya acabé las del activo circulante, me voy a las del activo fijo. Igual estoy sacando diferencias. Estoy sacando diferencias. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, No, todo bien. todo bien, profe. ¿Tomó lista cuando empezó la clase, profe? Sí, ¿no te dices cuenta? No, no estaba, es que se está actualizando la comp. Híjese. No, no tomo lista. Listo. Ok, a ver, ahora qué otra diferencia me falta. Solamente le estoy sacando las diferencias entre las cuentas. No, no me estoy yendo a los totales. Solamente estoy sacando diferencias entre las cuentas. ¿Sí? Bueno, me faltan 3 cuentas. Aquí, esta y esta. Ok. Bien. Primero, el primer paso, el cual de repente a veces hay gente que dice, es necesario hacer el paso a manera práctica para empezar y entenderle. Sí, una vez que a lo mejor domines las cosas, te lo puedes saltar, ¿sí? O sea, puedes saltarte el paso y luego irte sobre. Es más, puedes saltarte el paso y del que voy a seguir y puedes hacer directamente el flujo de efectivo. Pero pues yo recomiendo como apenas vamos a ir iniciando, pues primero ir viendo paso por paso, lo vas dominando y en un momento dado que domines la información, pues a lo mejor puedes saltarte ciertas cosas y decir, bueno, pues, ya no lo voy a hacer de esta manera tan, tan, me- tan metódica, ¿no? Este, entonces, primero ir viéndolo paso por paso y luego, ya una vez teniendo toda la información y ya una vez que la analicemos, podemos ver que tal vez nos podemos brincar ciertos pasos para hacerlo de manera directa y irnos directamente sobre el estado financiero del flujo efectivo, ¿sí? Pero por lo pronto, como aprendizaje, primero hacerlo de esta manera y luego ya irnos de manera directa, ¿sí? Bien, primero el tener una comparación de un periodo a otro con el cual nos va a servir sacar las diferencias. Y vamos a ir restando del 2017 al 2016. Siempre se va a ir restando o se va a sacar las diferencias del último periodo contra el primer periodo, ¿sí? Si aquí hubiese 2018 con 2017, 2018 contra 2017. No, no lo vamos a hacer a la inversa, o sea, no sería restar 2016 menos 2017, no. Restar el último periodo con el primero, ¿sí? Para que no haya confusión.
¿sí? Entonces, ya tenemos las diferencias. Ahora, ¿qué sigue? Voy a categorizar cuáles serían origen y cuál sería aplicación. ¿Qué significa estos conceptos de origen y aplicación? Le voy a dar a estas diferencias que tengo, le voy a dar una categoría que tengo aquí en este cuadro o que tengo aquí en este cuadro. Aquí está, cuando un activo, la A de activo, la P de pasivo y la C de capital, cuando un activo aumenta de un periodo a otro, se va a aplicación. Y cuando un activo disminuye de un periodo a otro, va a origen, ¿sí? Ahora bien, pasivo. Cuando un pasivo aumenta de un periodo a otro, va a origen, al igual que el capital. O sea, las cuentas del activo que hayan aumentado de un periodo a otro van a aplicación. Ahora bien, la información de la aplicación van a ser cuentas que se van a restar y la información del origen son cuentas que se van a sumar. Ahorita ya cuando veamos plasmado el flujo efectivo, nos vamos a dar cuenta de lo que me refiero cuando hay que sumarlas o hay que restarlas. Bien, yo en un momento dado, cuando estas cuentas son de aplicación, yo las paso en negativo porque se van a ir restando. O sea, el efecto que te da al tenerlas en negativo es que se va a ir restando. Eso lo puedes hacer. Ahora bien, si no lo quieres hacerlo y lo quieres pasar todo, o sea, así como está en positivo, nada más clasificarle el origen y la aplicación también se puede. Solamente cuando llegues al flujo efectivo hay que revisar bien cuáles cuentas se tienen que restar y cuáles cuentas se tienen que sumar, ¿sí? Cualquiera de las formas, no hay una así en específico. Yo en este caso voy a ponerlas en negativo, esas cuentas que irían en la aplicación, ¿sí? O sea, que aquí yo voy a tomar esta. Estas tres ahorita las voy a analizar, pero me van a servir para esto de origen y aplicación. ¿A qué me refiero cuando un activo aumentó de un periodo a otro? Entonces queremos decir que yo en el año 2016, al cierre de diciembre del 2016, traía un saldo en caja de 55,368. Y al cierre del 2017, o sea, diciembre del 2017, tuve un monto de 92,868. Quiere decir que aumentó de un periodo a otro esa cuenta. Entonces, cuando aumenta, en este caso, que es una cuenta de activo, cuando aumenta, se iría a aplicación. Aquí estamos viendo una A de aumento, ¿sí? Y aquí está, si lo quieres ver de manera ya en redacción, aquí dice, ¿no? Aumentos y disminuciones. Aumentos disminuye un activo, aumenta un pasivo, efectos. Pero aquí está en este cuadrito que tengo aquí está toda la base. El más significa que aumentó, entonces aquí este efecto está saliendo eso. Está aumentando de un periodo a otro. Si se fijan, tenía 55, subí 37,500 más y llegué a 92. Entonces aumentó, ¿verdad? Y yo la estaría pasando a la aplicación, ¿verdad? Porque aumenta, este signo de más significa que aumentó. Cuando aumenta el activo, se va a aplicación, ¿sí? Y estos signos que estoy manejando aquí arriba es porque para cuando
yo utilice esta diferencia, ¿yo qué voy a utilizar en el flujo efectivo? Las diferencias, ¿sí? Solamente que las estoy categorizando para saber cuáles voy a sumar y cuáles voy a restar, ¿sí? O interpretar de cuál cuenta sí aumentó o cuál cuenta sí disminuyó y cuál podría ser su efecto. En este caso, pues las del activo que aumentaron, pues se van a restar. Las del el activo que disminuyeron, se van a sumar. Así le voy a seguir con la segunda y tercera cuenta porque al final de cuentas también aumentaron, ¿sí? La tercera cuenta también tuvo un aumento, que es los clientes, ¿sí? La otra pasaría positivo. Aquí le voy a poner, si se fijan, las estoy poniendo en negativo. Las estoy poniendo en negativo las cuentas, ¿sí? Lo que les decía, lo que les decía ahorita. Yo las estoy poniendo en negativo. No necesariamente o forzosamente tienes que ponerlo en negativo. Lo puedes poner así. O sea, puedes poner los 37,500 directo en aplicación, así sin el signo negativo. Solamente cuando ya vayamos a la estructura del flujo efectivo, ahora sí tendríamos que saber que esa cuenta se tendría que restar, ¿sí? Yo la estoy dejando negativo para que ese mismo negativo, cuando pase el flujo efectivo, lo tenga así también negativo y ya pueda tener el mismo efecto de que quiero, que es el restarlo, ¿verdad? Bien. Cuando un cliente o cuando los clientes aumentan de un periodo a otro, ¿cuál es el impacto cuando un cliente aumenta de un periodo a otro? Es que quiere decir que ya tenemos más clientes que o sea, se incrementó aquel apartado de créditos, entonces nos deben todavía más, ¿verdad? Tú cerraste con 465,000 en diciembre del 2016 y para el diciembre del 2017 hubo más clientes que te debían, ¿verdad? Si en un momento dado el efecto hubiera sido a la inversa, supongamos que 750,000 pesos hubieran estado en diciembre del 2016 y 465 hubieran estado en diciembre del 2017, o sea, supongamos que estas dos cantidades hubieran estado a la inversa, ¿qué hubiera querido interpretar con eso? Que al final de cuentas, de lo que yo tenía de 750,000 en el mes de diciembre del 2016, pues bajó esa cantidad. Entonces quiere decir que me pagaron, hubo clientes que me pagaron, ¿verdad? Entonces por eso disminuyó esa cuenta en la de clientes, que es de los que me deben, ¿sí? Más o menos. Entonces hay que interpretar. ¿Lo puedes repetir otra vez? Sí, o sea, supongamos, por ejemplo, los 750,000 que hubieran estado en el 2016, ¿sí? Lo voy a hacer. Vamos a suponer que traigo los 700. Vamos a suponer que me debían esta cantidad en el 2016 y ahora bajó a 465, ¿sí? Vamos a suponer que tú tienes un negocio y en ese negocio de la gente que te debe, al cierre del periodo que tú gustes, te debe 2,000 pesos. Y al paso de 4 o 5 meses, esos 2,000 pesos que te debían entre varios clientes, a lo mejor ya bajó la deuda y ya no te deben los 2,000 pesos, sino te deben a lo mejor 1,200. Entonces, 800 pesos ya te pagaron. Aquí quiere decir casi parecido a lo mismo que estoy diciendo.
tenía 750,000, bajó a 465,000, quiere decir que el efecto es que esa cuenta disminuyó porque te pagaron, ¿verdad? Porque hubo un pago, hubo una disminución en esas cuentas, ¿verdad? Entonces, si yo lo veo, si yo lo pongo en la forma contraria, es que quiere decir que aumentaron y hay más gente que me debe, ¿verdad? O esos mismos clientes que tenía, a lo mejor les solté más líneas de crédito, o sea, les aumenté más el crédito y pues me deben más. Eso es lo que significa una cosa con otra. O sea, ver ese impacto que tiene y el por qué se va a aplicación. Para en el sentido de los clientes, pues tendría que restarlo porque al final de cuentas no está, digámoslo así, entrando el dinero, ¿no? Ahí está pausado el dinero. Si hubiera sido el caso contrario, como lo que quise poner ahorita de tener 750 y luego bajarlo a 465, el dinero hubiera entrado y hubiera estado en el origen. En los de origen, recordemos, se van a sumar y las aplicaciones se van a restar. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, ya está más claro. Gracias. Igual aquí sí este efecto, por ejemplo, yo traía en deudores diversos 172. ¿Quiénes son los deudores diversos? Pues aquellos que también me deben, que tal vez pudieran ser, a lo mejor no tanto clientes, tal vez a lo mejor aquellos que les pude haber prestado dentro, a lo mejor de la misma organización, los empleados que les pude haber prestado dinero y me deben 172, pero de un periodo a otro esa cuenta disminuyó. Entonces quiere decir que si yo tenía 172 y bajó a 118, quiere decir que probablemente pues esa disminución fue porque al final de cuentas 53,750 fue lo que yo ya estuve ingresando porque ya le bajaron esa cuenta, ¿verdad? De lo que me debían de 172 a bajarle a 118, quiere decir que se bajó porque al final de cuentas ya estoy agarrando dinero de esa cuenta, ¿verdad? Entonces, esos 53, ahora acordémonos, perdónme, acordémonos que cuando un activo disminuye, como está aquí en este cuadrito, cuando un activo disminuye, aquí está en el primer renglón, disminuye, ¿hacia dónde se debería de ir? Hacia el origen, ¿sí? O sea que se va a sumar, esa cantidad la voy a sumar porque fue una cantidad que ingresó porque ya le disminuyeron a ese apartado y ya me deben, digámoslo, menos, ¿sí? Ya me deben menos esos deudores diversos. Yo pretendería seguir bajándole, ¿verdad? Si se sigue incrementando de 118 y se va a 150, ¿sí? Quiere decir que obviamente hay más gente que me debe, ¿no? Se incrementó esa deuda, ¿sí? Si baja de 118, baja a 90,000, pues quiere decir que la estoy bajando y estoy recuperando ese dinero y me están pagando ese dinero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Hacemos un break para continuar ahorita en 5. Les decía de los deudores y de los clientes, el impacto o ver en una parte en donde cuando incrementa esa cuenta de clientes es que quiere decir que en un momento dado se aumenta de un periodo a otro, pues quiere decir que probablemente ya sea los mismos clientes o más clientes pues nos deban o se haya incrementado lo que en esa cuenta es que nos deban todavía un poco más, ¿no? De 465 a 750,000, es lo que nos deben 285,000, ¿no? Sí, se incrementó esa cuenta de clientes. La cuenta de deudores, pues se disminuyó. Quiere decir que hubo entradas aunque pareciera aquí que está en negativo, el efecto sería que al final de cuentas, de la cantidad de 172 que me debían, bajó a 118. Entonces quiere decir que al final de cuentas ya estoy recuperando dinero de lo que tenía, ¿verdad? En inventarios,
de tener 127 a 232, pues quiere decir que me hice de más mercancías, ¿verdad? Recordemos que en inventarios o almacén, pues es donde se ven las mercancías, los productos, todo aquello que va entrando para que su posterior salida a través de una venta, ¿verdad? Entonces, me hice de más materiales, me hice más de materia prima, entonces se incrementó, me hice de más productos y ahí están en mi almacén, ¿verdad? Hubo un aumento en esa cuenta, entonces recordemos que cuando aumenta, se iría a la aplicación. Como les recuerdo, yo las aplicaciones las estoy pasando directamente, las estoy poniendo en negativo. Igual, si quieren, no las pueden poner en negativo, pueden dejarlas todas en positivo y solamente ya en la estructura del estado financiero, que es el flujo efectivo, ya tendríamos que precisar que se tienen que restar, ¿sí? Bien, seguimos con el activo fijo. En el activo fijo aumentó de un periodo a otro. ¿Qué significa? Que me hice de más cosas, ¿sí? Si yo tenía 420 a 680, ¿qué quiere decir? Que me hice a lo mejor de otro, obviamente de otra parte, de otro excedente, de otro terreno, el cual me costó 260,000, ¿sí? Se incrementó la cuenta, igual de edificios. Quiere decir que si yo tenía 1,300,000 en el valor de un edificio, a lo mejor, y cerré con 200, quiere decir que a lo mejor me hice o compré o invertí en otra parte, en otro edificio, ¿verdad? Aquí están los 900. Recordemos, nuevamente, el activo al aumentar de un periodo a otro, pues iría en aplicación, ¿sí? Aplicación, aplicación. Ahora bien, las depreciaciones. Las depreciaciones, como ven aquí, son cuentas complementarias que disminuyen la parte de aquellos activos por el paso del tiempo, por el uso que va teniendo el activo, pues este también a su vez de repente pues se va desgastando, deteriorando, y ese deterioro y esa pérdida se le llama depreciación, ¿sí? La depreciación juega a la inversa de un activo fijo. O sea, estas cuentas no podrían parecerse en qué sentido, en la naturaleza de las cuentas. O sea, las depreciaciones, digámoslo así, jugarían como si fuesen como si fuese más o menos la naturaleza de un pasivo. No es que estoy hablando de que sea un pasivo, sino cómo juega la naturaleza de un pasivo, que son cuentas que se pasan, si lo vemos en un registro contable, pasan en el haber. Está el debe y está el haber. Entonces, estas cuentas se van directamente, su naturaleza es irse en el haber, ¿sí? Entonces, son cuentas contrarias a lo que es un activo, que su naturaleza es cargarse, irse en el haber, ¿sí? Entonces, si yo veo que de esta forma lo pudiese manejar como si fuese un pasivo, entonces quiere decir que al aumentar ese pasivo iría si lo estoy manejando, digámoslo así, como si fuese un pasivo, no es un pasivo, vuelvo a repetir, es un activo que va dentro del activo fijo, es una cuenta complementaria en la cual disminuye el desgaste del activo fijo, no es un pasivo, pero si lo quisiera ver de una forma que se mueve como un pasivo que se van en la naturaleza cuando hacemos el registro, que va está el debe y el haber, y esos que van en el haber, ahí es donde se registra originalmente la depreciación, aumentó, y al haber un aumento, bueno, aquí yo hice el efecto de que el del 2017 menos el 2016 y sale a menos 100, ¿verdad? Pero eso en menos 100, si yo lo veo como un pasivo, perdóname, si yo lo veo aquí como un pasivo que aumenta, se iría aquí a este apartado. ¿Sí?
Las únicas cuentas que juegan a la inversa de lo que está aquí presentándose, de que cuando aumenta un activo, cuando disminuye, son las de depreciación. O sea, estas de depreciación, aunque forman parte del activo, se manejan de manera distinta, porque esas cuentas, al final de cuentas, el efecto que tienen es disminuirle al activo fijo, ¿verdad? Como ya lo repetí ahorita, el disminuirle por cuestión del desgaste que tuvo el activo, ¿verdad? Pasó el tiempo y ese equipo, ese vehículo se fue desgastando, entonces ese desgaste lo voy a ir restando, lo voy a ir disminuyendo para darle... para disminuir el activo, ¿no? O sea, que ya no valga lo mismo con el paso del tiempo ese activo, ¿verdad? Entonces, va a jugar a la inversa estas dos cuentas de la depreciación a lo que estamos con este cuadrito. O sea, esas dos cosas no podrían reflejarse aquí como activo. O sea, aunque a pesar de aquí que aumentó de 400 a 500 aumentó, no podría ir en aplicación, sino debiese ir en origen, ¿sí? Luego, equipo de transporte. Aquí aumentó, iría, este sí juega como un activo normal, iría en aplicación. Y luego, el mismo caso de lo que decía aquí, aumentó, pero no iría en aplicación, sino iría en origen. Luego, me voy con las cuentas del pasivo. El pasivo de tener 250,000 a tener 378. De yo deber 250,000 al cierre del 2016, ahora deber 378, ¿qué quiere decir? Que está aumentando esa deuda que yo tengo, ¿verdad? Ahora ya debo 128,000 pesos más, ¿verdad? Entonces, un pasivo que aumenta va al origen, ¿sí? ¿Sí? Tuve más créditos, me dieron más créditos. Un documento por pagar que aumentó, igual se va al origen. Un acreedor diverso de lo que yo debía, le disminuí, o sea, ya pagué cosas. ¿Cómo es el efecto? Cuando disminuye, es una aplicación. Bueno, esto sí va de manera directa. ¿Qué sigue? Las cuentas del no circulante, del pasivo. Aumentó de los préstamos o documentos que tenía a largo plazo, aumentaron. ¿Sí? Aumentaron de un periodo a otro. Cuando aumentan, va al origen. Aquí disminuyeron la hipoteca por pagar. Quiere decir que pues pagué una parte, pagué 100,000 pesos. Cuando disminuye, va hacia la aplicación. Ya me faltan 4 cuentas. El capital. Cuando aumenta el capital de un periodo a otro, en una cuenta de capital decimos que va al origen, va a jugar igual que el pasivo. Entonces, de un periodo a otro, el capital social fijo aumentó, va a origen. El capital social variable de tener 450 a 800 aumentó, 350 va al origen. Las utilidades de 361 a 613
Aumentaron, ¿no? Sí, Sí. Entonces, también irían al origen, ¿verdad? Ok. Hasta ahorita creo que ya terminé con todas las cuentas. Ya las clasifiqué en origen y en aplicación. Y esa clasificación proviene pues de las diferencias que previamente ya había sacado. Ok. Para saber si esa clasificación que le di de cuáles cuentas deberían de sumarse y cuáles deberían de restarse, pues aquí hago un comparativo para ver si es correcto lo que hice. La suma de los que tengo de las cuentas de origen me tiene que dar con la suma de las cuentas de aplicación. Ahí está. Ese sería el primer paso también para saber si lo que estoy organizando, o sea, ya tengo las cuentas que voy a sumar y ya tengo las cuentas que voy a restar. ¿Sí? Ya sé cuáles sumaría y ya sé cuáles, o sea, no es que haya una clasificación de, ya sé cuáles van a ir de origen y cuáles o sea, el origen y la aplicación te da el parteaguas de saber cuáles vas a sumar y cuáles vas a restar. Y luego lo que tendríamos que hacer es clasificar las cuentas para que dentro del flujo efectivo sepamos en cuáles podrían estar. Ahorita hablamos de que existen 3 apartados del flujo efectivo, que es las cuentas de operación, las de inversión y las de financiamiento. ¿Sí? Hay 3 cuentas dentro de esto que hicimos que no se van a utilizar ahorita en los movimientos. Sí se van a utilizar, pero ya nada más para darle sería en la parte final para saber si lo que entró y lo que salió correspondería a estas 3 cuentas, que es banco, caja, banco e inversiones. Ahorita no creo que nos alcance el tiempo, pero si no, en la próxima clase vamos a ver el destino de estas 3 cuentas. Ok, estas 3 cuentas se categorizaron, aquí como lo ven en la columna A, las estoy categorizando con la E. ¿Qué significa la E? Que es efectivo. Ahora bien, ¿qué significa la O? Operación, la I, inversión y F, financiamiento. Aquí las estoy categorizando. Lo que les decía ahorita, ¿qué cuentas se utilizan para los movimientos de la empresa? O sea, movimientos, ¿a qué me refiero? Con la operación que tiene la empresa. ¿Cuál es la operación? Pues vendo plásticos y entre que vendo plástico, pues tengo clientes, tengo proveedores, la gente que pues a la que le compro el producto para después yo transformarlo, venderlo, tengo inventarios, tengo gente que también deudores diversos, o sea, a los que les debo, los que me deben. Esos movimientos, esa actividad, esa operación que tiene la compañía es la que sería la operación propia de la compañía. Entonces, ¿cuáles son las cuentas que utilizamos como tipo de operación para en el día a día? Pues los clientes, los deudores diversos, los inventarios. Estas 2 de depreciación las vamos a utilizar ahorita. Bueno, no creo que nos alcance el tiempo, pero les voy a indicar por qué es operación. ¿Qué otra cosa es operación? Los proveedores, los documentos por pagar, los acreedores, y hasta ahí le paramos de contar. Bueno, las utilidades también. Las utilidades y la depreciación están clasificadas como operación, pero más que operación están clasificadas porque es
inicio de la estructura del flujo de efectivo, ¿sí? Vamos a iniciar con la utilidad, con las depreciaciones. Y luego ahora sí ya viene el apartado del segmento de la operación. Es como una entrada, una introducción, las utilidades y las depreciaciones. No propiamente que formen parte tanto de la operación, pero sí es como el inter del formato. ¿Qué otras clasificaciones tenemos por ahí? Inversiones y financiamiento. Bueno, les decía que las cuentas de inversiones es todo aquello en lo que se invirtió para obtener un beneficio futuro. ¿Y en qué invertí? Pues en comprar maquinaria, en un edificio, en un terreno, pues para empezar a hacer mi negocio y que obviamente con la idea de que vaya generando ganancias, ¿verdad? Entonces yo estoy invirtiendo en un terreno, en un edificio y en un equipo de transporte. Todas las cuentas de activo fijo van a ir ligadas a la inversión. Igual la inversión va a ir ligado a las cuentas del activo fijo. Entonces, no hay para dónde hacerse. O sea, yo no podría meter una inversión aquí en estas cuentas del activo circulante. No. Todas irían prácticamente o irían en las inversiones, ¿sí? Terreno, edificio, con excepción de las depreciaciones que no van. Pero terreno, edificio, equipo de transporte, mobiliario, equipo, maquinaria, etcétera, es inversión. Ahora bien, ¿qué me falta? La de financiamiento. ¿Cuáles serían las cuentas de financiamiento? Ya las que me sobran. Los documentos por pagar bancarios a largo plazo, las hipotecas, eso me estoy financiando. ¿De qué otra cosa también me puedo estar financiando? No solamente externamente, cuando me refiero a externamente, de lo que proviene fuera de la empresa, a través de un banco y todo eso, sino también me puedo financiar o me puede caer dinero a través de lo que internamente me pudiera estar aportando un socio dentro del capital social o variable. Esos también son financiamientos, ¿sí? Entonces ya tengo clasificado cuál es efectivo, operación, inversión y financiamiento, cuáles voy a sumar, cuáles voy a restar, y previamente ya había sacado las diferencias. Y ya con esto, con saber cuáles van a ir en cada cosa y tener cuáles se van a sumar y restar de las diferencias que ya saqué, ya puedo hacer el flujo efectivo, ¿sí? La próxima clase vamos a hacerlo ya con esta información. Ahora sí lo vamos a ver plasmado y vamos a saber a qué vamos a llegar. Y con todo lo que les dije de que las entradas y salidas, bueno, aquí ya se está medio reflejando algo. Cuánto entró, cuánto salió de un periodo a otro, ¿sí? ¿Dudas, preguntas?